Hola, buenos días a todos. Mientras se van sumando, me voy a ir presentando. Mi nombre es Carolina Rondinelli, soy analista de marketing de Great Place to Work Argentina. Em, en este espacio que creamos en conjunto con el equipo de Diagonal y de Boomerang, queremos volver a trabajar y hacer como una reflexión y un análisis muy puntilloso con respecto a el análisis y la información que obtuvimos a partir del informe eh, que respecta a la generación Silver y en Argentina y la situación actual. Trabajamos en conjunto con este tópico porque creemos que es un tema que es necesario empezar a compartir, a difundir, a llevar a las organizaciones. em, y me pone muy contenta poder generar este espacio de números, ¿no? Empezar a bajar un poco más a tierra y a empezar a entender un poco más la quizás problemática, o un principio de problemática para la situación actual en Argentina, y empezar a desmitificar un montón de cuestiones y empezar a trabajarlas y desglosarlas para que cada organización pueda empezar a incorporar esta mirada en sus equipos de trabajo. Bien, les cuento que este encuentro está siendo grabado y que seguramente no, lo vamos a estar compartiendo por redes sociales y por mail a toda la gente que se haya inscrito, que el chat está habilitado por si quieren ir dejando preguntas para, para ir haciendo a lo largo del encuentro. Y también los que les quiero compartir también por el chat es el link a la descarga del informe con el cual vamos a estar trabajando hoy. Los invitamos a ir a descargárselo mientras vamos teniendo esta conversación para que puedan ir viendo los números y ampliando la información que nosotros hemos dejado en ese informe. Así que los invito a ir descargándoselo para poner en texto lo que vamos a estar hablando hoy. Bien, ya partiendo de esa base, quiero dejar de hablar y invitarlos a los speakers de hoy a presentarse. Vero, ¿querés empezar vos contando quién sos y un poco de Diagonal? Sí, cómo no. Bueno, gracias, Caro. Buen día a todas las personas que se conectan y que nos acompañan hoy. La verdad que es un placer estar acá compartiendo esta conversación. Para mí es un espacio muy interesante y muy gratificante. Llevamos más de 20 años en Diagonal acompañando a las personas de más de 45 años en su reinserción y reinvención laboral. Ya trabajamos con la población Silver y venimos celebrando mucho junto a Great Place to Work la oportunidad de que esto sea visible, de que exista hoy un ranking Silver y que pongamos el foco sobre esta población. Y junto con Boomerang, que nos está acercando datos también para seguir aprendiendo y profundizando en este camino. Así que un placer estar acá hoy compartiendo esta charla. Gracias, gracias, Vero. Luján, ¿querés presentarte? Gracias, Caro. Bueno, mi nombre es Luján Bustos, soy Personal Analyst Manager en Great Place to Work. Generalmente estoy del lado de Caro como moderadora y me toca estar como speaker, así que para mí es un placer. Bueno, Great Place to Work, para los que no nos conocen, somos una organización que acompañamos a distintas organizaciones en el diagnóstico de su cultura organizacional. También tenemos los distintos reconocimientos. Hoy nos convoca un poco el marco de ranking Silver. Nada, súper contenta y es un placer para mí también, y como organización, ¿no? Poner sobre la mesa este tema y conversar con expertos. Gracias, Lu. Nico, te toca. Bueno, gracias, gracias Caro, gracias a todos también y gracias Vero y Luján por compartir esta conversación. Mi nombre es Nicolás Rocha, yo soy Head of Sales de una de las unidades de negocio de Boomerang. Para los que no lo saben, Boomerang es el portal online de empleos más grande de Latinoamérica. Para que tengan una idea, nosotros recibimos alrededor de 70.000 ofertas de empleo en forma constante y tenemos más de 10 millones de postulaciones y visitas en forma mensual, así que intentamos aportar por medio de estos datos un poco de estadísticas que puedan ayudar ojalá ayudar a que, ¿no? la generación Silver pueda tener una mayor inserción laboral. Así que nada, un placer y gracias a todos. Súper, Nico, y ahí decías algo que me parece súper importante y que se da, ¿no? En este debate, que es, tenemos las distintas miradas, ¿no? Los distintos enfoques. Por un lado, ustedes de todo lo que es el universo de recursos humanos y el talento que se postula y toda esa data. Por otro lado, el equipo de Great Place to Work, que tenemos todo lo que es la información con respecto a la experiencia del colaborador, propiamente dicho. Y después Vero, que trae toda una mirada más local de Argentina, de la situación actual y de cómo
ellos acompañan a las organizaciones y a las personas, ¿no? En esta reinvención, me gusta la palabra, laboral. Así que me parece que estamos a tiro para arrancar. Los invito a ir dejando sus consultas de nuevo, insisto con eso, porque me parece que es importante aprovechar este espacio para desmitificar un montón de cuestiones y ir profundizando. Así que para arrancar, Vero, voy con vos primero, porque me interesa entender un poco cuál es la situación actual en Argentina, ¿no? Digo, ¿por qué traemos este tema a la mesa? ¿Qué es lo que nos hace tener esta conversación hoy? A ver, en Argentina lo que está pasando es un poco el reflejo de lo que está pasando a nivel mundial, de este cambio demográfico inédito. Digamos, por primera vez estamos asistiendo a una situación en la cual estamos viviendo cada vez más cantidad de años, hay una situación de una longevidad inédita, vamos a vivir 80, 90 años, pero además vamos a vivir en mejores condiciones, ¿no? Entonces se habla de longevidad activa, longevidad positiva, es decir, es una población que con energía, con ganas de seguir haciendo cosas, con ganas de trabajar, con ganas de hacer proyectos, cosa que no pasaba muy pocos años atrás, ¿no? Y Argentina no escapa a ese fenómeno. Y a la misma vez esto convive con tasas de nacimiento decrecientes, con lo cual hay una población activa que en un punto se está achicando, ¿no? Y esto es un fenómeno que va a seguir profundizándose a lo largo de los años. Entonces, de la mano de la economía plateada, bueno, de la economía silver, como se escucha bastante actualmente, este tema se está empezando a poner en agenda desde hace, yo diría, como mucho 2 años, como les decía, Diagonal hace más de 20 que viene trabajando en la temática, y recién hace 2 años aproximadamente que está instalándose, y se habla de que la economía plateada es la tercera economía a nivel mundial en términos de magnitud. Entonces creo que esto nos obliga a poner la mirada sobre esta temática, no solo en relación a los desafíos que plantea el envejecimiento de la población y todo lo que eso implica, particularmente hablemos, por ejemplo, para el mundo del trabajo, ¿no? Sino también por todas las oportunidades que se abren. Nosotros estamos hablando de que hay una economía creciente de una magnitud increíble, para la cual, por supuesto, que hay una cantidad de negocios y oportunidades que aparecen para las organizaciones. Entonces, creo que también es una buena instancia como para reflexionar y mirarnos puertas adentro y ver si nosotros estamos incluyendo a esta generación silver dentro de esta construcción de servicios, productos, etcétera, que estamos saliendo a ofrecer a la sociedad para conquistar esa economía plateada de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, me parece que es un momento muy interesante, de mucha reflexión, de mucha revisión interna. Y así como les decía que nosotros acompañamos a las personas más 45 en este proceso de reinvención, vamos acompañando a las organizaciones en su camino hacia la diversidad etaria, hacia el foco de la convivencia multigeneracional, y vemos que está abriéndose esta agenda, digamos, está empezando a estar en los ejes de diversidad, digamos, en situaciones que antes no aparecía, y de nuevo, celebramos mucho que esta conversación esté ocurriendo, porque quiere decir que se está en el camino de abrir oportunidades. Así que creo que es un momento muy promisorio e interesante para esta temática en Argentina. Ni hablar, y ahí, Vero, decías algo muy interesante que me lo anoté, porque cuando hablamos de economía plateada incluso lo podemos ver desde distintos puntos de vista, ¿no? Hoy lo estamos tratando con respecto al universo por ahí laboral, pero digo, entender que por ahí la economía plateada es una generación que no está visibilizada, incluso hasta las publicidades que consumimos diariamente, digo, y es un equipo, una generación que tiene acceso a situaciones a nivel económico, digo, a consumir un montón de cuestiones, y por ahí incluso ni siquiera en esas instancias es tenido en cuenta, ¿no? Entonces, también me lleva a reflexionar, ¿no? Cómo podemos empezar, cómo las organizaciones que, por ejemplo, proveen servicios o productos, pueden empezar a incorporar la mirada de ellos para empezar a armar algo más destinado a ellos, ¿no? Y también con esto de la realidad que vos hablabas, ¿no? Del cambio en la pirámide poblacional de Argentina puntualmente. Es decir, bueno, por ahí ahora vamos a tener que empezar a enfocarnos en hacer cosas para este tipo de generaciones que hoy están invisibilizadas. Incluso nosotros, bueno, justo desde Great Place to Work y el informe un poco hacía foco en todo lo que tiene que ver con más de 55 años, pero son cuestiones que ya empiezan a hacer ruido para la gente que tiene 45 años o más. O sea que, claro, tal cual, el desafío incluso empieza hasta bastante más abajo, ¿no? Así que súper interesante.
Y ahí te Lo que suma me una lleva- cosa muy sí, obvio. chiquitita, perdóname, cuando hablamos de esto, no solo a las organizaciones que no tienen hoy al talento Silver adentro, sino aquellas que sí lo tienen adentro, pero por ejemplo no lo consideran para proyectos de innovación, ¿no? Cuando pensamos un proyecto para hacer un producto nuevo, ¿a quién convocamos? A los jóvenes, a los que son más cancheros, más innovadores. ¿Por qué? Entonces ahí reflexionar también acerca de qué estamos haciendo con el talento que hoy tenemos disponible al interior de las organizaciones. Tal Me cual. callo, sí. No, y está buenísimo, y ahí también te sumo una última cosa, que es como empezar a desmitificar el talento de esta gente y no ponerlas como en si fuera un pedestal de, bueno, no, porque, no, sino que simplemente es involucrarlos, llevarlos a la diaria y empezar a desmitificar esa mirada, ¿no? Lo que me lleva a hacerle la siguiente pregunta a Luján con respecto a lo que tiene que ver con la generación Silver. Em, Desde Great Place to Work lanzamos el ranking Generación Silver que Luján mencionó. A mí lo que me interesa entender es qué situación demográfica están teniendo las organizaciones hoy con respecto a esta generación. ¿Qué me puedas Bien. contar? Sí, en principio, bueno, complementando un poco lo que dice Vero, nosotros desde Great Place to Work entendemos que la economía plateada y el debate en cuanto al etario ronda en distintas perspectivas, ¿no? Nosotros decidimos posicionarnos en mirar específicamente a aquellos que tienen más de 55 años, ¿no? Para ver cómo es la experiencia de ese grupo etario. Y realmente hay un desafío, ¿sí? Un poco echando a luz a cuestiones más numéricas, de 300 organizaciones que han participado de nuestra encuesta y del sondeo, solo el 14% cumplieron con el requisito principal para en este caso la selección del ranking, que es tener al menos 10% de dotación, más de 55 años, ¿no? Eso a nosotros nos llamó muchísimo la atención a la hora de ver los datos, nos prende alarmas, por así decirlo, en el sentido de, bueno, cómo está siendo el proceso de reclutamiento, ¿no? En las organizaciones. Eso en principio, ¿no? La masa crítica de organizaciones. De 300, solamente 42 tienen hoy día en sus dotaciones más de 50, personas con más de 55 años de edad. Y en cuestiones demográficas, un poco mencionar que cómo es la composición por segmentos, ¿no? Todas nuestras listas, nosotros lo que buscamos es segmentar por dotación para entender cómo es la experiencia en distintas organizaciones por estructura, ¿no? Y acá también encontramos datos que echan un poco luz de cómo está siendo el proceso de selección y reclutamiento de las organizaciones, porque de estas 42 organizaciones, el 94% de los Silver están concentrados en empresas de más de 1000, ¿no? En estructuras más grandes. Tenemos un 0,5% en pymes, un 1% en organizaciones hasta 250 empleados, y de entre 251 a 1000 solo un 5% tiene dotación Silver, ¿no? Más allá de los números, esto es entender cómo seguir acompañando a las organizaciones en este sentido, ¿no? En la contratación. Solo las estructuras un poco más grandes, de más de 1000 empleados, hoy, nuestra foto, ¿no? Nuestra muestra está teniendo este porcentaje de Silver en dotación, ¿no? Y después hay algunas variables que también representan un poco cómo es la composición del mercado, ¿no? A nivel de género, que si entramos en cuestiones más de diversidad e inclusión y miramos la pata de género en este rango de personas en las organizaciones, solamente el 20% de la generación Silver representa a mujeres, ¿no? Dentro de estas 42 empresas que componen la lista y que tienen personas Silver, solo el 20% de esas Silver son mujeres. También nos invita a preguntarnos, ¿no? Bueno, tiene una correlación con la historia del mercado de trabajo, cómo las mujeres quizás antes no tenían tanto acceso al mercado, entonces eso se va representando a la foto de hoy, ¿no? Y un 79% está concentrado en masculinos, en hombres. Entonces, bueno, ahí también pensar cómo es la composición por género, ¿no? de estos Silver. Y también en cuestiones de antigüedad, lo que nosotros también queríamos resaltar es que dentro de estos talentos Silver, el 78% tiene más de 20 años en las organizaciones, ¿no? Con lo cual también nos dice algo del proceso de selección, cómo se va concentrando a nivel dotación de este rango de Silver en
más de 20 años de antigüedad, ¿no? Bueno, cómo está siendo el recambio y proceso de reclutamiento de estos talentos. Súper, Lu. Y ahí me quedo con todo esto que vos hablas del reclutamiento, pero también de la experiencia, ¿no? Y de la antigüedad. Ahí quizás Sí. la discusión podría migrar, no tanto por ahí a cuestiones de reclutamiento en estas organizaciones que acabas de mencionar, ¿no? Digo, sino a cuestiones de que hacen al bienestar y a la cultura de esa organización que hace que la gente se quiera quedar trabajando ahí. Pero antes de pasar como a ese aspecto, quisiera entender primero la mirada del equipo de recursos humanos para después pasar a cuestiones bien de la organización. Por eso ahí lo invito a Nico. Digo, ¿no? Como lo que venimos hablando recién, ¿no? Estamos hablando de promover estos espacios, de que se dé esto de la situación de equipos multigeneracionales. Vero hablaba de la situación actual del país y cómo hay que empezar a poner el foco ahí. Digo, como que queda mucho en la reflexión, pero a mí lo que me interesa conocer es qué es lo que está pasando actualmente con el mundo de los recursos humanos y cómo están enfrentando esta situación actualmente. ¿Qué es Sí, lo creo que que tienen está ustedes? buenísimo, Caro, meternos un poco en eso porque creo que hay que entender un poco la realidad en la que estamos y a partir de ahí, creo, ¿no? Proponer e incentivar este tipo de acciones que sin lugar a dudas tiene sentido. Nosotros hicimos una encuesta a nivel región de más de 230 especialistas de recursos humanos de distintos tipos de compañías, preguntando un poco, ¿no? cómo se llevan ellos con estos temas. La realidad que esta encuesta nos dio que claramente la edad pareciera ser un factor determinante o que se piensa y se pone arriba de la mesa a la hora de contratar. Hoy hay algunos números que por ahí ejemplifican esto. 55% de los encuestados, por ejemplo, a nivel región, nos dice que tiene en cuenta la edad. 2 de cada 3 encuestados en Argentina, y se replica bastante en la región, en lo que va del año no han contratado personas de la generación Silver, ¿no? Talentos de la generación Silver. Si esto lo unimos con un poco los datos que decía Vero, los datos que decía Luján, en el cual, por ejemplo, más de la mitad de las empresas veíamos nosotros que nos decían que no tienen talento de más de 60 años. Si vemos un poco la inserción laboral que Vero mencionaba, podemos concluir, ¿no? que un poco la edad, lamentablemente, hoy está dentro de la hora o dentro de pensar con qué talento tengo que contar. Y en el mismo tiempo tenemos un montón de estudios que nos demuestran que una empresa más diversa, una empresa más inclusiva, en la cual haya distintas voces, distintas experiencias, distintos backgrounds, en general nos llevan a tener mejores equipos de trabajo, mejores resultados. Entonces, ahí un poco lo que nos lleva a preguntar esto es, ¿cómo hacemos cada uno de nuestro lado para intentar proponer un proceso de selección, como contaba Luján, que se base un poco más en todo lo que tenga que ver con el mérito, las competencias, y no otro tipo de cuestiones que por ahí no hacen al talento, a la posición, a lo que realmente yo necesito, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nosotros de nuestro lado estamos o lanzamos una campaña que se llamó Contratados, que hoy en día está en un montón de lugares, en el cual justamente lo que intentamos es eso, ¿no? Es promover e incentivar a las compañías a centrarse más en el mérito, en las competencias, del talento, más que si me llamo Nicolás o me llamo Carolina, si tengo 38 o 55 años, si vivo en un lugar o vivo en otro. Entonces, porque también, de vuelta, creemos que eso ayuda a tener mejores equipos de trabajo y por ende mejores resultados para la compañía, ¿no? Sin dudas, y ahí creo que también respondiste a una pregunta que justo te hicieron en el chat, que era esto, ¿no? Como el porcentaje de postulantes Silver versus la aceptación de las empresas, ¿no? Un poco terminar de entender cuáles son esos filtros o esos sesgos que por ahí acompañan a la gente de talento humano al momento de reclutar. Em, y coincido plenamente con esto de que el proceso de selección no tendría que fijarse en esos aspectos, ¿no? Obviamente entiendo que es algo como que lleva tiempo y que es parte de la sociedad o del pensamiento actual que tenemos nosotros, y eso me da pie también a hacerle la siguiente pregunta a Vero, ¿no? Creo que todo esto nos lleva, o por lo menos a mí me lleva a pensar en el concepto de edadismo, ¿no? Edadismo y todo lo que uno inconscientemente tiene en mente
y uno recién cuando llega a estas instancias que ve los números concretamente y lees los números tan fuertes como los que comparte Boomerang con respecto a cuánta gente realmente contempló la edad y cuánta gente realmente terminó contratando a gente de más de 50 años, digo, me hace llevar a eso y por eso te quiero preguntar, ¿no? Como qué es y no sé, como cuáles son esas primeras instancias para empezar a desmitificarlo o qué nos podés compartir acerca de este tema. Perfecto. Sí, es tal cual. La verdad que los números que comparte Nico son bastante escalofriantes, me sale, son impactantes por lo pronto, ¿no? Digamos, son muy significativos. Y tal como decís, estamos hablando de edadismo. El edadismo es la discriminación que hacemos por la edad, en relación a la edad. Digamos, la Organización Mundial de la Salud recientemente sacó una definición que hace poco sobre este tema y nos dice que es la tercera causa de discriminación a nivel mundial, con lo cual es realmente importante, es muy significativa y lo más loco que tiene esto es que es la única discriminación de la que ninguno de nosotros está exento, ¿no? Digamos, será contra nuestro yo actual o contra nuestro yo futuro, pero seguro que de esa no podemos zafar. A lo mejor no somos mujer, no tenemos una discapacidad, bla, bla, pero bueno, a la edad, digamos, la alternativa de no llegar a la edad es peor, así que probablemente todos lleguemos a una edad en la cual suframos esta discriminación. Que por supuesto también, digamos, son los dos grupos que lo sufren son los más jóvenes y la gente de mayor edad, pero acá poniendo foco en lo que es la población silver, esto trae aparejado toda la construcción imaginaria, los sesgos y todo lo que nosotros inferimos a partir de la edad de una persona o simplemente de la imagen asociada a la vejez, ¿no? Que digamos en nuestra cultura principalmente es como algo negativo, es una cosa de la cual todos queremos escapar, siempre estamos parados sobre el anti-age, evitando parecer de tal edad o evitando que los años pasen. Y la verdad que ahí con esa mirada nos estamos perdiendo perdón, un montón de riqueza que trae el paso de los años y la experiencia y la trayectoria y todo lo que en el mundo laboral, perdón, uno puede ir construyendo a medida que van pasando los años, ¿no? Entonces, en esta situación de edadismo, donde, como decíamos antes al principio, claro, a los 45 años somos viejos para trabajar, como muy locos, pensando que vamos a vivir quizás hasta los 90, estamos en la mitad de nuestra vida y de repente pasamos a ser viejos para trabajar, ¿no? Cuando quizás uno se siente en lo mejor, en que, bueno, ya puede capitalizar todo lo que estudió, ya tiene una experiencia de trabajo, y sin embargo para muchas organizaciones pasamos a ser viejos, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos como una mirada anacrónica, una mirada antigua respecto de lo que hoy es la expectativa de vida y lo que les decía en relación a esta longevidad activa y positiva que por suerte estamos disfrutando y vamos a disfrutar, y más las generaciones que tenemos por delante. Entonces, digamos, la invitación es, me parece, hacer un cambio en esto, porque, como les decía, nos va a pasar a todos, y la verdad que como organización y como sociedad nos estamos perdiendo de mucha riqueza, ¿no? Lo que decía Nico, poner el foco, perdón, en las capacidades, en las competencias, en todo lo que esta persona trae para aportar a los equipos diversos, a los equipos multigeneracionales y a la posibilidad de sumar la experiencia. Pensemos, por ejemplo, hoy en este contexto de inflación y crisis, lo que puede traer una persona que atravesó las crisis anteriores como experiencia y aprendizaje de aquellos momentos, ¿no? Entonces, tenemos que poner capaz que el foco ahí en rescatar lo que sí tiene de positivo el paso de la edad, sacando un poco toda esta mirada negativa sobre la vejez, y tratar de poner la mirada sobre habilidades, competencias, capacidades y el enriquecimiento de los equipos, ¿no? Y ahí incluso, Vero, creo que algo como que yo trataba de hacer mención, digo, es como que es algo que tenemos instaurado, y digo, entiendo a la gente que tiene los sesgos y cómo los maneja, porque, digo, está implícito en nuestro día a día. Voy a traer un ejemplo que me pareció genial. Ayer estaba escuchando un video de Tomás Balmaceda en redes sociales, el filósofo, que hablaba de por qué, y es un ejemplo muy border, ¿no? Pero por qué ponemos en discusión si Luis Miguel, que ahora está en Argentina dando sus shows, es Luis Miguel o no. Y Tomás Balmaceda hacía esta reflexión de por qué no podemos aceptar el paso de la edad. ¿No? Entonces, me parece que es algo que incluso no solamente se dan cuestiones que tengan que ver con lo laboral, y digo, sino también es como la mirada que tenemos como sociedad con respecto al avance de la edad, ¿no? Y por eso me pareció súper concreto este ejemplo que decía él ayer, ¿no? Porque ¿por qué no podemos aceptar que
que Luis Miguel atravesó un montón de cuestiones y que tiene una edad que no es la misma que antes, y Total. nos ponemos a discutir si es un doble o no, digo, como si trajo a otra persona o no. Me Sí, y todos pareció los que iba muy de sesgos la mano. perdón, que están aparejados a decir una persona que tiene más de 55 años, no entiende de tecnología, no es flexible, tiene mucha expectativa salarial, digamos, toda esa construcción que sigue, ¿no? Es una lista bastante larga, Claro, hace que saquemos oportunidades, posibilidades de desarrollo, oportunidades de participar en proyectos con necesidad de innovación, digamos, hay un montón de puertas que se cierran y como talento que se pierden las organizaciones y por supuesto el impacto en las personas que van quedando fuera de esos espacios productivos, de actividad y demás. Y ahí totalmente. tenemos un Ahí hay camino un interesante comentario en para el chat recorrer. que también, sí, va muy de la mano con este concepto que tenemos por ahí con respecto al edadismo, ¿no? Que dice, por ejemplo, creo que en las empresas de más de 1000 empleados deben tener más antigüedad, por eso ya tienen incorporada su cuota de personal silver. Pero creo que es difícil que se incorpore una persona de más de 55 años en una organización grande. Pensemos que en realidad esa persona tendría unos 10 años de, entre comillas, utilidad antes de jubilarse, pero también si nos ponemos desde la mirada que aportás vos, Vero, ¿no? Decir, che, pero pará, por ahí esa persona solamente aporta los mejores 10 años por ahí, o la mejor mirada que puede llegar a traer con respecto a estas cuestiones, y más, como decías vos, ¿no? En contextos de crisis, por ahí gente más experta que un talento joven. Y ahí incluso también me lleva a debatir otro tema que no es el tema que nos convoca hoy, pero digo, ¿qué es lo que nos hace creer que si contratamos a alguien más joven va a durar 10 años, ¿no? Como decir, si vamos a hablar de que esa persona en 10 años se va a jubilar, qué nos hace pensar que un talento joven pueda llegar a quedarse esa misma cantidad de años, cuando incluso probablemente sea menos? Digo, por una persona en esa edad decida, sí, mantenerse 10 años en ese espacio de trabajo. Pero bueno, son todas estas cuestiones que creo que tenemos incorporadas en nuestro día a día y que me parece genial generar este espacio para desmitificar y empezar a traerlo, ¿no? Todas estas Claro, cuestiones que... Sí, Nico. perdón, y creo que ahí diste con un punto súper, súper importante, porque muchas veces uno relaciona la edad con un posible retiro, una posible jubilación, y hay miles de ejemplos hoy de jóvenes que deciden ir a viajar por el mundo, deciden pausar un poco su carrera por el motivo que fuera, que bienvenido sea, y creo que tener en cuenta eso a la hora de contratar un talento, dejando de lado, ¿no? Qué uno le puede aportar al talento, qué el talento le puede aportar a la compañía, es de alguna manera arrancar con el pie izquierdo en un proceso de selección. Entonces, creo que son buenas las conversaciones y abrir este tipo de cosas porque creo que hay que indagar, hay que sacar estos temas a la luz porque así podemos destrabar estas falsas creencias que por ahí todos tenemos. Entonces, me parece Ni hablar. que hay miles de ejemplos de los dos lados, los cuales, nada, uno tiene que pensar claramente en el mediano plazo, pero una cosa no quita la otra, ¿no? Tal cual, y es muy interesante ponerlo como en esa comparativa, ¿no? Como decías vos, ¿no? Por ahí la gente más joven busca viajar o trabajar de manera remota no sé, me imagino también, digo, está muy instaurado esto de que quizás uno en los espacios de trabajo se tiene que ir moviendo constantemente, digo, por ahí uno estima, digo, por ahí antes la idea era como, no, cuanto más tiempo y el currículum y los años y la antigüedad y demás tenían un valor que hoy por ahí no es tan prioridad para el talento joven. Entonces digo, bueno, eso también nos invita a pensar esos aspectos que siento que son como para otro espacio incluso, porque creo que nos llevarían un montón de tiempo y me parecen súper interesantes, así que seguramente suceda. Pero todo esto me hace volver a la reflexión que había tenido con Lu con respecto a eh, desde qué punto nos paramos, ¿no? De las instancias de contratación o esas instancias de fidelización del colaborador, Mm. ¿no? Ahí nosotros desde Great Place to Work trabajamos mucho con las organizaciones y terminando de entender. Ahí yo lo que te quiero preguntar, Lu, concretamente es, estamos muy acostumbrados a escuchar prácticas concretas con respecto a, no sé, la incorporación de talento joven y todo el onboarding o prácticas concretas Ujú. para no sé, la gente que fue mamá, papá, adoptó, etcétera. Digo, hay como procesos bastante instaurados, pero mi pregunta es, ¿existe algo concreto para esta generación? O desde Great Place to Work, ¿cómo lo analizamos, no? ¿Cómo lo ves vos desde el equipo de cultura? Hoy en día de a poco van naciendo pequeñas prácticas. La realidad es que no hay prácticas visibles,
estamos en un proceso de exploración del tema y las organizaciones tomando en cuenta el tema y trabajando para ello, ¿no? Pero sí lo que vemos en cuanto a la fidelización, sí, hablando un poco de qué perciben y por qué están las personas, los talentos Silver trabajando en estas organizaciones, el hilo conductor o el nexo es la gestión de cultura, ¿no? Y ahí sí ya derribamos un poco el aspecto de edad, algún tipo de variable, ¿no? Lo que el común denominador de estas organizaciones es que gestionan la cultura para todos, por así decirlo, ¿no? Y en ese sentido vemos a través de los datos, o qué perciben como lo más valorado en las organizaciones, por un lado el sentido de pertenencia. Vemos que dentro de esta generación, con relación a otras generaciones, hay un sentido de pertenencia muy fuerte, ¿no? El propósito, bueno, quiero permanecer aquí por mucho tiempo, siento que mi trabajo tiene un sentido especial, no es solo un trabajo, ¿no? En el sentido de ser parte de la organización. Y esta generación, con respecto a otras, tiene muy bien valorado y muy bien percibido el aspecto de sentido de pertenencia. Otro de los puntos es aspectos de reconocimiento. Quizás por las nuevas formas de gestión que tienen las organizaciones o de cultura, hoy el aspecto humano y de cuidado está muy presente. Entonces esta generación nota esa diferencia con años pasados, ¿no? Entonces hoy en día sí valora muchísimo ese reconocimiento que pueden ser parte de los líderes, puede ser parte de la propia cultura, ¿no? Ser reconocido por el trabajo. Y el aspecto de bienestar, ¿no? En relación con propósito y reconocimiento, bueno, ¿qué prácticas me da la organización o qué beneficios me brinda en pos de que yo pueda también equilibrar mi vida personal y vida profesional, que hoy es muy fuerte en las organizaciones, ¿no? Y quizás nuevamente, haciendo la comparativa con las generaciones, es algo muy bien percibido por esta generación, porque quizás antes no sucedía, eran gestiones más transaccionales. Entonces hoy, al estar presente en la gestión de personas y construir cultura desde ese lado, esta generación lo tiene muy bien percibido. Algunas prácticas concretas que vemos, que notamos, bueno, con respecto a bienestar, hay muchas prácticas que ya no son propias para esta generación, sino para todas, con cuestiones de nutrición, yoga, salud, bienestar emocional, mucho acompañamiento, y de a poco vamos viendo prácticas de acompañamiento para lo que son los trámites jubilatorios, el acompañamiento también psicológico, de salud mental, ¿no? Sobre este punto. Estás terminando con tu ciclo de vida, por así decirlo, en el mercado de trabajo, bueno, ¿cómo te acompañamos en este momento como organización a través de un soporte de salud mental, ¿no? Que es cross a cualquier generación, pero quizás para lo que es la etapa jubilatoria es bien importante tener ese soporte, ¿no? Pero nuevamente, con esto buscamos poner sobre la mesa, y las organizaciones, incluso si ven en redes, empiezan a ver algún tipo de acción, y Vero y Nico también lo deben tener bien presente, en pos de acompañar desde generar trainings para talento Silver en tecnología, que hoy es una pata muy fuerte, ¿no? Bueno, ¿cómo damos soporte a esta generación que quizás no nació con la tecnología, para darle mayores herramientas y también fidelizar por ese lado, ¿no? Porque hoy procesos de tecnología de las organizaciones son bien importantes. Bueno, ¿cómo acompañamos a ese talento en el desarrollo también profesional y darle herramientas de trabajo? Tal cual, Lu, y ahí me hiciste acordar de un ejemplo o de un mensaje que tuvimos la oportunidad de hablar con Elena Cafaldo. Ella es la directora del equipo de talento de Banco Ciudad. Banco Ciudad fue una de las empresas número 1 en lo que fue el ranking Generación Silver para nosotros. Y un poco lo que hablaba ella era con respecto a esto que dice Luján, ¿no? Empezar a tomar cuestiones de bienestar y ver cómo las distintas generaciones lo van aceptando y apropiándose, hace que también los más jóvenes vean cómo esos beneficios impactan en los más grandes y también genera un sentido de pertenencia y de decir, che, qué bueno que mi organización está pensando en todos los momentos de mi vida, ¿no? Si te pones a pensar no por comparar generaciones, pero quizás las nuevas generaciones ya es como algo dado, nacen y se insertan en el mercado con beneficios o prácticas que ya las entienden como dadas, y quizás esta generación no lo concibe de esa forma, como es una conquista, e incluso un beneficio
o una posibilidad muy grande, ¿no? de poder equilibrar mi vida personal con la vida profesional, ¿no? Quizás antes era impensado, la pandemia vino a derribar un montón de cuestiones bien transaccionales. Tal cual. Ahí, Vero, ¿tenés la mano levantada? ¿Querías hablar o...? Ah, está. Estás muteada, espera. No te escucho. Perdón, sí quería decir Ahora una sí. cosita más en relación a esto de los programas de retiro, que nosotros en Diagonal estamos muy enfocados en eso, que me parece que lo interesante es hablar de aquello que no se habla o que no se hablaba, ¿no? Empezar a decir, bueno, nos vamos acercando a la edad jubilatoria, esto es una realidad, no es mala palabra, hagámoslo visible, no lo hagamos invisible poniendo a aquel que se acerca a la jubilación en un rinconcito y de a poquito como que se va pagando. Entonces, hay organizaciones que ven el valor de acompañar a esta gente en una nueva etapa laboral, que quizás ni siquiera es me retiro y no trabajo nunca más, sino trabajo distinto, trabajo en un emprendimiento, hago alguna cosa por proyecto. Entonces, poner esto también sobre la mesa y como decía Luján, pensar en los beneficios quizás que necesita cada una de las distintas poblaciones que están adentro de una organización, hace que después la sensación de pertenecer y de estar ahí es mucho mayor, mejor, y más gratificante para quienes la integran, ¿no? De eso, ¿no? No, sí, tal cual, Vero. Me parece súper acompañar con esa reflexión porque también va de la mano con esta desmitificación que venimos trabajando. Me parece que es muy importante contemplarlo de esa manera. Lo que me lleva a hacerle la siguiente pregunta a Nico también. Digo, nos venimos escuchando como las prácticas y cómo ir desmitificando y todo lo concreto, pero digo, si yo apunto al equipo de recursos humanos, ¿no? Digo, ¿cuáles son esos factores que determinan a estas personas para la contratación? Digo, ¿qué nos puedes contar con respecto a eso? No, a ver, yo sin lugar a dudas creo que hoy en día no hay que hablar no solo hay que hablar de contratación, sino también de la continuidad del talento eligiendo esa empresa para desarrollarse, ¿no? Entonces, creo que de ese lado, las compañías, los equipos de recursos humanos, people, cada compañía le pone un nombre diferente, pero ese tipo de equipos que están en relación con el talento tienen mucho para aportar. Ahí primero me quiero quedar con algo que creo que contaba Lu antes, que es cómo se siente esta generación Silver en los trabajos, ¿no? Y esta es una de las generaciones que más vínculo tienen entre el propósito de su trabajo, de lo que ellos quieren aportar y lo que hacen. Y eso creo que es algo que las compañías buscan. Entonces, me parece que ahí hay mucho para aportar. Es una generación que valora y se siente muy a gusto en general con el work-life balance, con el famoso salario emocional. Entonces, ese tipo de cosas, que muchas veces son muy difíciles de conseguir, que todos los equipos de recursos humanos las suelen medir en forma periódica, que suelen hacer planes de acción para intentar mejorarlos, se ve cómo este tipo o esta clase de talentos lo valoran, lo perciben, lo buscan. Entonces creo que ahí hay un lindo match entre lo que recursos humanos busca y lo que la generación también busca y puede aportar. Y después, nada, creo que siempre tiene sentido volver un poco a lo que hablábamos al principio de por qué estoy contratando un talento, ¿no? Lo contrato por un mérito, lo contrato por una competencia, para hacer un equipo más inclusivo, un equipo con distintas voces, con distintas opiniones, con distintos backgrounds, que a la larga me lleva a un equipo más diverso, que me lleva a mejores resultados y que puedan acompañar a los objetivos que tiene la compañía. Entonces, creo que ahí hay un montón de cosas para meterse, para aportar del lado de recursos humanos. Sí, sin dudas. Y me llevo o aspiro a que esto genere ruido, ¿no? En los equipos de cultura o de people, o bueno, como decías vos recién, justo, todos tienen un nombre distinto que también hace a la cultura, ¿no? Creo que el nombre también va muy de la mano con terminar de entender cómo lo gestiona cada organización, pero ni hablar, creo que incluso si desde la base está hecho este cambio, después la experiencia del colaborador se va a dar naturalmente en todas las generaciones, digo, justo hoy porque estamos centrándonos en todo lo que tiene que ver con con esta generación, pero digo, esto que venía hablando Luján, que decís vos al momento de contratar, digo, creo que se tiene que dar homogéneo en todas las generaciones y una lleva a la otra por consecuencia, ¿no? Tipo caída de dominó. Así que me parece genial. Y también le da Em, riqueza a los equipos en ese sentido, ¿no? mm, Porque si hablamos de cuál es el beneficio
¿no? En definitiva, es tener equipos multigeneracionales te permite tener distintas perspectivas, ser más innovador, más creativo. Hay un montón de cuestiones que a la cultura de una organización en este caso le resulta beneficioso, ¿no? De la fidelización y reclutamiento también de Sí, no, ni talentos. hablar. Ahí, Vero, ¿vos querés sumar algo con respecto a esto del justo que mencionaba Luján, de los equipos multigeneracionales y bueno, y Nico también hablaba de la diversidad y la innovación, ¿no? Creo que estaba muy alineado. Sí, tal cual, me parece que estamos muy, muy en sintonía en ese sentido. Creo que está buenísimo no solo pensar la diversidad en términos de las posibilidades que brinda a las personas que integran los equipos diversos, donde todos pueden ser parte, donde todos pueden aportar y sumar con su mirada, sino también pensarlo desde el lado del negocio. Ya está súper probado que los equipos diversos, cualquiera sea la diversidad, pero bueno, en este caso estamos hablando de las generaciones, la multigeneracionalidad en los equipos, enriquece, genera mejores negocios, mejores resultados, más productivos. Entonces, creo que aunque sea desde ese lado, tiene que ser un gancho para que las organizaciones por lo menos se pongan a mirar puertas adentro y reflexionen un poco en relación a esto, a cómo estamos mirando el mercado, desde qué construcción interna para generar productos y servicios, como decíamos al inicio, ¿no? Para atender nuevas demandas, nuevos mercados, como podría ser el de la economía plateada, y en ese sentido, bueno, sumar un poco todo lo que venimos hablando, desde propósito, de la sensación de bienestar, personas que se sienten parte, seguramente van a hacer un mayor aporte y una mejor construcción en los equipos, si es que son incluidos, son integrados y realmente son parte de la conversación. Me parece que ahí está la gran diferencia en relación a ser un número, o sea, decir, bueno, nuestra compañía es diversa, bueno, todos son parte de esta conversación, todos están aportando al propósito que tenemos como organización y están, digamos, siendo realmente incluidos en equipos multigeneracionales. Entonces, creo que desde todos los distintos aspectos que podemos pensar, nos lleva a que la multigeneracionalidad enriquece. Entonces, me parece que se trata de empezar a poner el foco ahí y avanzar en este camino de la transformación de la mano de organizaciones, de otros, de terceros, o simplemente haciendo un ejercicio puertas adentro para ver cómo acompañar y aprender estos ejemplos que también van compartiendo otras empresas, ¿no? Creo que tenemos un camino lindo para recorrer por delante. Sí, sin dudas y súper interesante cerrar con esta reflexión. Yo no sé si alguno quiere compartir algo más. Estuve leyendo un poco el chat con respecto, ¿no? También a esta reflexión, ¿no? Eh, Mucha gente que se siente identificada también y que les parece fundamental empezar a hablar de esta temática, la resiliencia, el dinamismo de la generación. Bueno, también acá hay un comentario que me parece súper interesante que va de la mano con la desmitificación, ¿no? Dice, Gabriel dice, la generación Silver no nació con esta tecnología, fuimos los que la creamos, ¿no? Como también es esa reflexión, ¿no? Uno también tiene este concepto de que quizás no tienen vínculo con la tecnología cuando en realidad es todo lo Claro. opuesto, digo, son un montón de cosas que diariamente venimos repitiendo y demás. Diego dice algo que me parece súper interesante también para que lo tomemos y reflexionemos nosotros mismos también, digo, incorporar en este tipo de encuentros gente de la generación Silver. La realidad es que justo el panel de hoy no se dio, el panel de la semana pasada, no, de hace 2 semanas atrás sí tenía, pero sí tenía más diversidad, pero en esta oportunidad creo que no. Reconozco ese mensaje. Lo que creo ahí, Caro, si me permitís un Sí, último obvio. comentario, es que está bueno también que, como decíamos, ¿no? Que intentemos traer estos temas arriba de la mesa, que cada uno de nuestro lugar intente aportar, ¿no? Justo cuando leía también un poco los comentarios, recordaba una iniciativa que suele ser bastante, que se suele dar mucho en otros países, por ejemplo, que tiene que ver con el CV ciego, ese CV en el cual no aparece el nombre y el apellido de la persona, no aparece la edad, no aparece el sexo, y de vuelta intenta fomentar el proceso de inclusión basado en aptitudes, competencias, conocimientos, etc. Entonces, creo que todos podemos y debemos también, para buscar una mayor diversidad, una mayor inclusión, mejores resultados, desde nuestro lado, aportar ese granito de arena. Entonces, la verdad que este tipo de encuentros creo que también nos tiene que en el buen sentido dejar pensando y ojalá que todos podamos aportar
a que la sociedad de alguna manera trabaje con estas premisas, ¿no? Sin dudas, Nico, la verdad que es eso, y también me hiciste acordar que también en una época era como la foto, por ejemplo, que se volvió también en un momento Mm. algo súper determinante en los currículums, digo, y hoy por ahí ponernos a pensar en eso es como muy loco, y ahora lo que estamos es como tratando de elevar la vara aún más y decir, bueno, che, pará, ¿por qué hablamos de edad? ¿Por qué hablamos de...? Bueno, esa práctica es, bueno, a la hora de contarnos las organizaciones a nosotros prácticas de inclusión, bueno, es una práctica frecuente, ya es como, te lo remarcan como, mira, nosotros en el momento de selección no queremos saber la edad ni el género de las personas en este caso, ¿no? Es una práctica constante. Y no saben el impacto que tiene. Nosotros, la gente que llega a Diagonal, hay gente que quizás pasa 1 año, 2 años mandando currículums y no puede pasar ningún filtro porque o tiene que mentir y decir, bueno, tengo 40, por ejemplo, o no sé, digamos, no hay manera de sortear esa barrera. Entonces, nunca llega a la instancia de encontrarnos, digo, de conocernos, de poder contarte un poco qué puedo hacer yo y vos como organización qué tenés para ofrecerme. Entonces, poder bajar esa barrera y generar esa posibilidad de intercambio, la verdad que es sumamente valiosa, ¿no? Así que puede ser el CV ciego, pueden ser otras instancias, pero sin duda hay que poner un poco el foco en otras competencias, en otras habilidades, como veníamos conversando, y tratar de dejar un poquito esto de lado, porque la verdad que en definitiva no tiene mucho valor, ¿no? Digamos, imaginar que la edad quiere decir un montón de cosas es como, bueno, quedarnos con algo demasiado pequeño. Así que me parece que ahí hay también muchas ideas para tomar y acompañar esto, por supuesto, con un trabajo sobre sesgos y demás, porque si de nada sirve que digamos, bueno, él se ve ciego, pero al momento que se sienta la persona enfrente mío, digo, uy, este viejo que me pusieron acá, ¿qué me va a venir a contar? Si yo no hice el ejercicio también de ponerme un minuto en los zapatos del otro, digo, creo que eso tiene que ser trabajado desde distintas aristas para que la transformación cultural sea real, ¿no? Así que... Bueno, pero es una buena práctica que puedes inspirar, esto que mencionás, Vero, es como, inspira a una organización, es bueno, vamos a tomar en cuenta esto y trabajemos para capacitar a la organización para eliminar sesgos inconscientes, ¿no? Bueno, en la selección consciente. Claro, no es una práctica en sí, sino un acompañar a las personas en ese sentido, ¿no? Y creo que también nos lleva a como a replantearnos nuestros propios sesgos diarios, digo, también, ¿no? Como del día a día. Así que, bueno, creo que atravesamos como todos los tópicos y seguramente podríamos seguir profundizando y seguir charlando, pero creo que tocamos todos los temas que teníamos en agenda, así que les agradezco un montón el tiempo y el espacio a los tres, y a la gente que está del otro lado que todavía sigue ahí conectada. Sí, muchas gracias. Gracias, Y esto, nada, nuestro objetivo justamente es acompañar este cambio demográfico, social y ser previsibles, como decía Vero también al inicio, un poco echar luz y trabajar para acompañar este cambio. Eso, como me suma el agradecimiento a todos los participantes y Caro, Vero, Lu, un placer también. Lo mismo digo, gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chau, chau.